Dale nomás. Entonces, en el seminario de hoy me tocó la presentación de trastorno del espectro esquizoobsesivo, ¿ya? Aquí vamos a hablar de varios aspectos que en el fondo es un continuo de patologías que van obviamente de lo esquizo al obsesivo y tienen varios sustratos de similitudes neurológicas, que lo vamos a hablar más adelante. ¿Ya? ¿Cuáles se incluyen en este espectro? Está la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico de la personalidad con trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno obsesivo-compulsivo con bajo insight, la esquizofrenia con síntomas obsesivo-compulsivos, y muy importante que hagan la diferencia que una cosa es la esquizofrenia con síntomas obsesivo-compulsivos, que vamos a explicarlo más adelante, y otra cosa es la esquizofrenia con trastorno obsesivo-compulsivo, que es el trastorno esquizo-obsesivo como tal. ¿Ya? Por primera vez en el año 1994, el DSM-4, se permitió como el diagnóstico dual de esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo, pero más adelante tiende a desaparecer, y en el DSM-5 lo que tenemos es muy presente es el TOC con bajo insight, ¿ya? Como epidemiología, como generalmente la prevalencia en esquizofrenia en la población general es del 1%, y del TOC varía del 1 al 2%, ¿ya? En el TOC hay un riesgo bajo para desarrollar síntomas psicóticos, que en algunas de las publicaciones salía hasta 1,7%, ¿ya? El TOC con bajo insight, al revés, es muy frecuente, ¿ya? Se presenta en una tasa del 13,8%, una prevalencia del 30,7%, y esto es súper importante tenerlo en cuenta como pronóstico al tratamiento inicial, ya que son resistentes a muchas veces al tratamiento. La otra asociación muy particular es el trastorno esquizotípico de la personalidad, y TOC, con una asociación también muy común, que en algunos estudios aparecía como desde el 5% al 50%, ¿ya? Hay un estudio longitudinal muy grande que se estudiaron a 3 millones de personas seguidas por 17 años, ¿ya? 30.556 personas desarrollaron trastorno del espectro de la esquizofrenia, y de ese espectro, 2,29% fueron diagnosticadas con TOC antes del diagnóstico. Eso es muy importante tener en cuenta como por el tema de la espectralidad, ¿ya? Y también el TOC presente en padres aumentaba significativamente el riesgo de desarrollar un trastorno del espectro esquizofrénico en su descendencia. Eso nos habla también, que lo vamos a hablar más adelante, la carga genética importante que tienen estas dos patologías y cómo se pueden asociar, ¿ya? La mayoría de los estudios identifican síntomas obsesivos compulsivos o TOC entre los pacientes diagnosticados con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, y han encontrado que la prevalencia es significativamente más alta en esta población que en la general, ¿ya? También, ojo, que una cosa que el paciente tenga síntomas obsesivos compulsivos, y que tenga otra cosa que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, que el trastorno esquizoobsesivo, ¿ya? La prevalencia es mucho mayor de síntomas obsesivos compulsivos en la esquizofrenia, y hay tasas de 25% para síntomas y del 12% para TOC comórbido. O sea, es más probable que encontremos pacientes con más asociados a síntomas obsesivos compulsivos que diagnóstico como tal, ¿ya? ¿Qué es el espectro esquizofrenia TOC? ¿Ya? En el fondo aquí hay que tener claro las características, que son la diferencia de obsesiones y delirio, que en el fondo presentan distintas características fenomenológicas, ¿ya? Y en algunos casos la distinción de ambos puede resultar difícil, ¿ya? La principal característica fenomenológica que diferencia el TOC de los trastornos psicóticos, que incluye la egodistonía del TOC y la presencia insight. Y eso es muy importante, porque con eso podemos diferenciar que a veces las obsesiones se mezclan con los delirios, y una cosa que realmente la obsesión sea parte del delirio, que no es lo mismo, ¿ya? Y es una brecha como muy fina, que a veces va a costar diferenciar, pero va a depender de la evolución clínica del paciente y del estudio que nosotros le podamos hacer, ¿ya? ¿Cuáles son las hipótesis que nos explican un poco el espectro esquizofrenia TOC? ¿Ya? Como primera hipótesis, el trastorno es un factor de riesgo para otros, porque hay bases genéticas, hay bases neurobiológicas, neuroanatómicas, similares en ambas patologías, que nos podrían explicar que uno puede llevar evolutivamente a la aparición del otro como espectro, ¿ya? Como TOC, esquizofrenia, TOC, ¿ya?
Los factores de riesgo comunes para ambos desórdenes, hay factores de riesgo comunes para ambos desórdenes mentales, ¿ya? Por ejemplo, lo genético, que es súper importante y que da un peso importante en estas dos patologías. Y tienen cierta carga genética similar, que vamos a ver también más adelante. El TOC es una parte integral del estado mental de alto riesgo que remite una vez que evolucionan los síntomas psicóticos. Esto a veces es así, a veces no es tan así, pero es súper importante también porque cuando hacemos una evaluación diagnóstica de aparición de TOC o síntomas psicóticos, primero, es muy particular que muchas veces acompaña de los síntomas de los ultra high risk, ¿ya? Y los antipsicóticos pueden inducir síntomas obsesivos compulsivos, y no más que principalmente los de segunda generación son los que pueden producir síntomas obsesivos compulsivos en esquizofrenia por la acción antiserotoninérgica muchas veces que tienen estos antipsicóticos. ¿Ya? Había un estudio, más que nada nombrarlo, que relacionaba el TOC con el trastorno bipolar, ¿ya? En el fondo la relación entre estos trastornos es poco clara, la evidencia es escasa, pero se hablaba que el TOC era parte de un trastorno anímico, ¿ya? Y que también lo podíamos explicar desde el TOC episódico. Existe el TOC episódico que se trata solamente, en el fondo, cuando hay sintomatología activa, ¿ya? Y que se trata con estabilizadores del ánimo, similarmente, y responde de forma similar al trastorno bipolar, ¿ya? Y que hay que tener mucho cuidado con el uso de antidepresivos porque pueden producir viraje, ¿ya? O aumento de la sintomatología. Y eso nos podría llevar a una explicación de que puede haber una espectralidad relacionada con el trastorno bipolar, ¿ya? Hay 3 estudios poblacionales relacionados en Italia y en Estados Unidos que informó tasas de prevalencia de vida de TOC comórbido en los pacientes con TAP entre el 11 y 21%, que no es menor. Entonces, dentro de la neurobiología, la esquizofrenia y en relación al TOC, aquí ojo que voy a hablar muchas veces de esquizofrenia y TOC, como continuo esquizofrenia, síntomas TOC, que no es lo mismo, como lo había nombrado para que noten la diferencia y eso hace como que se entienda mejor como la espectralidad, digamos. Acá hablamos de qué similitudes tenemos en la esquizofrenia a nivel neurobiológico y en el TOC, ¿ya? Uno, que podemos ver cambios relacionados con el neurodesarrollo, ¿ya? Hay estudios que encontraron anormalidades en los circuitos frontostriatales, hipotálamo y amígdala en ambas condiciones, o sea, y se asemeja en el esquizofrenia y TOC. Hay conexiones disociadas en los ganglios basales principalmente en relación a la corteza prefrontal dorsolateral en la esquizofrenia y en la corteza prefrontal ventromedial en el TOC, ¿ya? Ahí juega un papel importante la corteza prefrontal, ¿ya? El hipocampo izquierdo, en algunos estudios se encontró que era significativamente más pequeño en pacientes con esquizofrenia de inicio temprano, con síntomas obsesivos compulsivos, que en esquizofrenia sin síntomas obsesivos compulsivos, ¿ya? También se encontró en estudios con resonancia nuclear magnética, reducción del volumen hipocampal en ambas patologías, ¿ya? Y el aumento de la amígdala en algunos estudios se encontró solamente en el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, como podemos ver acá, hay hartas similitudes neurobiológicas con respecto a la esquizofrenia y al TOC, ¿ya? También hay varios estudios que muestran que la serotonina juega un papel importante en el TOC y la esquizofrenia, ¿ya? Compararon la concentración plasmática de serotonina de sangre entre pacientes con TOC, en esquizofrenia con y sin síntomas obsesivos compulsivos, y en esquizofrenia en tratamiento con clozapina, con y síntomas obsesivos compulsivos inducidos por clozapina, ¿ya? Y las concentraciones de serotonina en sangre total de los pacientes con síntomas obsesivos compulsivos fueron más bajos que aquellos sin síntomas, ¿ya? Lo que sugiere una relación entre los síntomas obsesivos compulsivos y niveles bajos de serotonina, ¿ya? Y más adelante vamos a explicar qué produce la clozapina y qué puede producir esta disminución, ¿ya? Ahora, la asociación entre este trastorno de personalidad esquizotípico y el TOC, aquí podemos encontrar una reducción de la materia gris en la corteza prefrontal dorsolateral y órbito frontal en pacientes con TOC y características esquizotípicas, ¿ya? Se cree que constituye el sustrato neurobiológico responsable del peor resultado de estos pacientes. O sea, el trastorno de personalidad, esquizotípico de personalidad, tiene peor resultados, peor respuesta al tratamiento y muy mala evolución, ¿ya?
y el TOC con bajo INSAI se encontraron anormalidades en la resonancia nuclear magnética de ganglios basales, lóbulos frontales y parietales, ¿ya? En el trastorno esquizoobsesivo, aquí ya no hablamos por separado de la esquizofrenia y el TOC, sino que el continuo trastorno esquizoobsesivo, la aparición de algunos trastornos, ¿ya? En la resonancia nuclear magnética, el hipocampo izquierdo era más pequeño en pacientes en comparación a esquizofrenia no TOC, ¿ya? Una correlación inversa entre la duración de la enfermedad y el tamaño del lóbulo frontal en el grupo esquizoobsesivo, pero no en el grupo con esquizofrenia sola, ¿ya? Y la función del lobo frontal más deteriorada en pacientes con esquizofrenia con síntomas de obsesivos compulsivos, ¿ya? Entonces, como vamos viendo, hay muchas similitudes neurobiológicas entre estos dos trastornos, ¿ya? A nivel algo como cortito de neurocognición, algunos estudios muestran mejor rendimiento cognitivo en el grupo esquizoobsesivo, mientras que la mayoría informaba más por el rendimiento de estos pacientes, ¿ya? O sea, los estudios muestran información poco clara y contradictoria. Hay estudios que muestran que hasta el TOC podría ser un factor protector para una mejor progresión de la esquizofrenia, pero hay otros estudios que pueden mostrar peor rendimiento, pero no desde el punto de vista de la progresión de la enfermedad, sino que de la funcionalidad, ¿ya? Y muchas veces los déficits cognitivos están correlacionados con la severidad de los síntomas obsesivos compulsivos. Hay una influencia genética importante para el riesgo de desarrollar esquizofrenia y TOC, eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces se encontraron el gen COM, que es el catecol o metiltransferasa, que se evidencia para ambas patologías, para esquizofrenia y para TOC, ¿ya? Y que podría estar relacionado con los síntomas, con la severidad de los síntomas obsesivos compulsivos, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Hay polimorfismos del Val66Met en el gen del factor neurotrófico derivado del cerebro que se asoció con síntomas obsesivos compulsivos en la esquizofrenia, ¿ya? Y hay síntomas, y también hay estudios que muestran que los síntomas obsesivos compulsivos inducidos por antipsicóticos de segunda generación, hay una fuerte asociación con polimorfismos de un solo nucleótido específico del gen SLC1A1, en un estudio de una población asiática, ¿ya? Que está involucrado en el neurotransmisor glutamatérgico, que está muy importante en la neurobiología del TOC, ¿ya? Hay otros polimorfismos en estos genes que pueden conferir susceptibilidad de desarrollar síntomas obsesivos compulsivos en pacientes con esquizofrenia tratados con clozapina. O sea, muchos estudios muestran un rol fundamental de los genes en relación a la evolución, a la presencia de la severidad de la enfermedad y la aparición de síntomas obsesivos compulsivos al uso de antipsicóticos de segunda generación, ¿ya? Aquí hay otro, están los marcadores endofenotípicos, que es muy particular, que en el fondo son rasgos cuantificables e independientes del estado, y están genéticamente correlacionados con la propensión a la enfermedad, ¿ya? Y que se pueden expresar en miembros de la familia no afectados, ¿ya? Ojo, son rasgos, no es que se manifieste la enfermedad, ¿ya? Y esto serviría, y hay estudios actuales muy nuevos, que en el fondo nos serviría como para estratificar y identificar pacientes psiquiátricos, pero no desde un visto categórico como el DSM-5, sino que es como un continuo, como con una perspectiva más espectral, ¿ya? Entonces pueden ayudar a identificar su fisiopatología subyacente y finalmente tener un impacto sobre las clasificaciones nosológicas y el resultado del tratamiento, ¿ya? Y que esto se ha visto que puede jugar un rol bien importante en el espectro esquizo-TOC, ¿ya? Y hay ejemplos que están, por ejemplo, signos neurológicos suaves y uno muy particular que es la disfunción del seguimiento ocular que se ve alterado, disminuido en los pacientes con esquizofrenia, que nos pueden ayudar como marcadores endofenotípicos para la evolución de la enfermedad en la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos ir diferenciando y buscando y haciendo el diagnóstico de estas patologías? En el caso de la esquizofrenia y TOC, ya los síntomas obsesivos compulsivos pueden aparecer en diferentes etapas de la enfermedad psicótica. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque la evolución no es estática en un paciente con estas características, estos síntomas, sino que hay que hacerlo en varios momentos de la evolución de su enfermedad, ¿ya? En un estudio, Chamberlain y Sink mostraron que los síntomas obsesivos compulsivos pueden manifestarse antes e independientemente de la psicosis, ¿ya? O intermitentemente, o prodrómicamente, o en etapas posteriores a la enfermedad. O sea, tenemos varias instancias donde podemos pesquisar síntomas obsesivos compulsivos, ¿ya?
y estos también pueden estar fuertemente asociados con los síntomas psicóticos, o sea, el concepto esquizoobsesivo fluctuante o inducido por antipsicótico, ¿ya? También puede ser estar presente en aquellos considerados con riesgo de psicosis, como familiares de primer grado, ¿ya? Algunos estudios sugirieron que la presencia de síntomas obsesivos compulsivos en la esquizofrenia se asocia con un curso más crónico, mayor deterioro social y laboral y un peor resultado a largo plazo, ¿ya? Eso sabemos que hay estudios contradictorios, ¿ya? Licksacker y colaboradores en el año 2000 encontraron que pacientes con esquizofrenia con síntomas obsesivos compulsivos tenían un mayor nivel de síntomas positivos en el PANSS, ¿ya? La Human y colaboradores encontró que el TOC se asoció con síntomas más graves en la esquizofrenia, más depresión, ideas delirantes paranoides, más intensas y trastornos de ansiedad, ¿ya? Y de Han y colaboradores en el 2005 encontraron síntomas depresivos más graves cuando se asociaban encontramos estas dos patologías, ¿ya? Entonces podemos ver que quizás el TOC no es tan factor protector como algunos estudios lo sugieren, ¿ya? Y con respecto a la clínica en la asociación del trastorno esquizotípico de la personalidad y TOC, es muy interesante, ¿ya? Es muy similar a la esquizofrenia, hay un curso evolutivo muy negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo hay una percepción pobre de la enfermedad, o sea, con un insight muy bajo, ya sea de los síntomas obsesivos compulsivos y de los síntomas psicóticos, ¿ya? Entonces puede pasar que se puede provocar una transformación delirante de las obsesiones, ¿ya? Las obsesiones, como hablamos hace un rato, pueden estar las ideas delirantes con obsesiones paralelos, o estas pueden mezclarse y ahí el diagnóstico es mucho más difícil y el manejo también, ¿ya? Acá se pueden presentar más síntomas negativos, hay un menor funcionamiento y deterioro cognitivo, mayor resistencia al tratamiento y peor pronóstico, ¿ya? Con respecto al TOC con bajo insight, ¿ya? Comúnmente está asociado al trastorno esquizotípico de la personalidad, como ya lo habíamos hablado. También hay peor resultado clínico con mayor número de obsesiones y compulsiones, ¿ya? Responden menos a la terapia cognitivo-conductual. Hay mayor duración y curso crónico de la enfermedad y peor respuesta al tratamiento, ¿ya? Es muy similar, aunque el curso de la enfermedad no es la misma que un paciente que tenga un trastorno esquizotípico de la personalidad, es muy similar la evolución. Y con respecto al trastorno esquizoobsesivo, ¿ya? Los síntomas obsesivos compulsivos son muy graves y tienden a aparecer durante el periodo prodrómico. Acá es diferente, ¿ya? No es lo mismo diagnosticar a un paciente con esquizofrenia que luego evoluciona con un trastorno obsesivo compulsivo que un trastorno esquizoobsesivo, ¿ya? Aquí hay que tener ojo importante en los pacientes con ultra high risk, porque hay que mirar no solamente los síntomas psicóticos, los síntomas negativos positivos, sino que la aparición de síntomas obsesivos compulsivos, principalmente en el periodo prodrómico, ¿ya? Y son muy graves, ¿ya? Y provocan una baja disminución de la funcionalización del paciente, ¿ya? Aparecen más en hombres, en pacientes más depresivos y con importantes intentos de suicidio, ¿ya? Acá también encontramos que los estudios pueden tener perfiles clínicos contradictorios, ¿ya? Hay un estudio con pacientes con esquizofrenia, esquizoafectivo, y todo con un grupo de esquizofrenia sin TOC, y no se encontraron diferencias significativas, pero el estudio era pequeño, ¿ya? Y aquí muy importante también la agregación familiar y el tema de la genética, de que antecedentes de familiares de primer grado tengan trastorno obsesivo compulsivo, tengan esquizofrenia. Entonces es muy importante pesquisarlos para manejarlos a tiempo y no empeorar el pronóstico del paciente. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico entonces para este trastorno esquizoobsesivo? ¿Ya? Primero, los síntomas obsesivos compulsivos que cumplen el criterio A para TOC durante el curso de la esquizofrenia, ¿ya? Tienen que cumplir el criterio A, o sea, las obsesiones y las compulsiones, ¿cierto? Si el contenido de las obsesiones y compulsiones está interrelacionado con el contenido del delirio y alucinaciones, el paciente reconoce como irrazonable y excesivos. O sea, pueden estar los dos, ¿ya? Pueden mezclarse, pero aún así el paciente aún logra reconocer los síntomas obsesivos compulsivos como raros, ¿ya? Es difícil, es súper difícil pesquisarlo, pero esa es la diferencia. Bueno, en el fondo sería un trastorno delirante, en el fondo, y muchas veces se puede confundir. Las obsesiones consumen mucho tiempo, al igual que el trastorno obsesivo compulsivo, más una hora al día, y causan angustia e interfieren con su vida diaria. Y las obsesiones y compulsiones no se deben al efecto directo de agentes antipsicóticos u otras sustancias, ¿ya? En el fondo, si tenemos un paciente en esquizofrenia,
y evoluciona con síntomas psicóticos, y vemos que está, ahí vamos a ver más adelante, que la olanzapina, risperidona y la clozapina pueden producir síntomas compulsivos. No diagnosticamos un trastorno esquizo-obsesivo, diagnosticamos una esquizofrenia con trastorno obsesivo-compulsivo o con síntomas obsesivos compulsivos, secundarios antipsicóticos de segunda generación. Y esa diferencia, pero me devuelvo, es importante porque el manejo es diferente, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el manejo de estos síntomas obsesivos compulsivos, o el TOC en la esquizofrenia, o la espectralidad? Primero hay que realizar una evaluación adecuada de los síntomas obsesivos compulsivos y el TOC, ¿ya? En relación con la secuencia de aparición de los síntomas. Como hablamos, el tema prodrómico, el estado psicótico en sí, o la remisión, ¿ya? ¿En qué momento aparecen? ¿Cómo son los síntomas? ¿Son realmente ideas obsesivas? ¿Son realmente ideas delirantes? ¿Ya? Y esto en relación con la secuencia de la aparición de síntomas y con otros síntomas de esquizofrenia, ¿ya? Importante el uso antipsicótico atípico. ¿Cuál antipsicótico? ¿Con qué dosis? Porque la dosis puede ser significativa. La fase de la enfermedad y la gravedad de los síntomas TOC, ¿ya? Y como ya hablaba al principio, la evolución debe considerarse como un proceso continuo y no estático, ¿ya? Porque puede variar durante la evolución, ¿ya? Muy, muy importante es la historia de la enfermedad, con especial enfoque en el curso natural a largo plazo de la esquizofrenia, ¿ya? Tenemos que pensar que tenemos pacientes con esquizofrenia que va a si aparece en algún momento con síntomas, trastorno obsesivo compulsivo o con TOC, van a haber variaciones y fluctuaciones en todo su largo proceso de la enfermedad, ¿ya? Durante el curso. Y eso también es muy importante ir pesquisándolo. Hay varios instrumentos de evaluación estructurados: está el iVox Checklist, el inventario obsesivo compulsivo de Maudsley, el inventario de Padua y el iVox. ¿Ya? El iVox sirve para evaluar gravedad. No los conozco bien, así que no se los voy a explicar, pero están acá para que si algún momento les aparece un paciente con estas características lo puedan aplicar, ¿ya? Y sirve. Los pacientes deben ser reevaluados por lo mismo después de remisión de síntomas positivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí nos puede aparecer la duda, esto es una idea obsesiva, esto es una idea delirante. En el fondo, quien nos va a responder va a ser el mismo paciente con su evolución, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos del tratamiento? Antidepresivos. Ya sabemos que los antidepresivos pueden fallar en TOC resistente al tratamiento. Existe TOC resistente al tratamiento, y eso puede ser por muchas causas, y hablamos un rato de características genéticas, ¿ya? Los rasgos esquizotípicos de la personalidad: hay peor respuesta tanto a los IRS como a las intervenciones conductuales. Como lo hablábamos, los trastornos esquizotípicos de la personalidad, el TOC con bajo insight. Los IRS y antipsicóticos como combinación es una estrategia eficaz para el trastorno de personalidad esquizotípico con síntomas de obsesivos compulsivos. También lo vemos como el uso antipsicótico en TOC resistente al tratamiento. TOC con bajo insight, encontramos pocos estudios que nos muestren, hay escasa correlación con respuesta a los IRS, ¿ya? Y hay estudios que han mostrado utilidad en el trastorno esquizoobsesivo, la combinación de antipsicóticos y antiobsesivos. Vamos a ver que eso también es complejo por la falta de tolerabilidad de los antiobsesivos y la combinación de esto, ¿ya? Y por eso se prefiere a veces el uso de ISRS más que la clomipramida, a pesar que la clomipramida es muy buen antiobsesivo. La fluvoxamina, ojo, puede producir, algunos estudios mostraron que podría producir exacerbación de la psicosis y de la agresividad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los antipsicóticos? ¿Ya? Agregar un fármaco antiobsesivo al tratamiento antipsicótico podría exacerbar los síntomas psicóticos. Eso algunos estudios lo han mostrado, ¿ya? Berman, en 1995, dice que hay un efecto importante de agregar clomipramina a la medicación antipsicótica. En su estudio, que era doble ciego estudio cruzado controlado con placebo, y mostraba una mejoría significativa de síntomas obsesivos compulsivos. Y eso, claro, lo más probable, porque la clomipramina es un buen antiobsesivo, pero el problema no es disminuir los síntomas, no es que no vaya a disminuir los síntomas obsesivos compulsivos. El problema es que puede aumentar, exacerbar los síntomas psicóticos y tener muchos efectos adversos, ¿ya? Como intolerancia. Kim y colaboradores en 2008 muestra una mejoría de los síntomas obsesivos compulsivos en esquizofrenia cuando se cambió el tratamiento a amisulpirida. Me pareció, en un estudio muy grande, pero muy particular, y decía que posiblemente era por la inhibición
mínima de los 5-HT2A, en comparación con otros antipsicóticos atípicos, ¿cierto? Como la clozapina, que es más sucia en ese aspecto, ¿ya? Y al haber una menor inhibición de este receptor, no había tanta disminución de serotoninérgica y en el fondo ayudaba a una mejor respuesta a estos síntomas, ¿ya? Habían varios estudios que mostraban que la lamotrigina, como el estabilizador del ánimo, resultó ser bien segura y tolerada como adición al tratamiento antipsicótico, ¿ya? En efecto de adicional a la lamotrigina en pacientes con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, presentaban síntomas obsesivos clínicamente significativos en estos pacientes. Y después de 8 semanas, la puntuación en iVoox disminuyó significativamente en 9 de cada 11 pacientes. Y también hubo una disminución de síntomas depresivos. O sea, y la verdad, todos los papers que en el fondo leí, si no me equivoco, no había ninguno que mostrara como una contradicción absoluta de hacer la combinación con estabilizador del ánimo, y en el fondo es una muy buena opción, ¿ya? Pero quizás no tan potente como la clomipramina, ¿ya? Esto es muy interesante. Hay varios fármacos que hay una familia de fármacos que inducen el trastorno obsesivo compulsivo, y esos son los antipsicóticos de segunda generación, ¿ya? Hay varios informes de casos que han descrito la aparición de síntomas obsesivos compulsivos en esquizofrenia tratados con clozapina, olanzapina y quetiapina, ¿ya? En algunos de estos casos, los síntomas obsesivos compulsivos mejoraron después de iniciar un IRS, y en otros se interrumpió el antipsicótico típico o se redujo la dosis, ¿ya? No había ningún texto que dijera, bueno, el caso clínico era como igual lo hice y quizás dije, bueno, me quedo con la duda de qué es mejor, ¿ya? Pero en el fondo era como para demostrar que al fin no es tan sencillo como un algoritmo, que esta decisión tiene varias aristas como para tomar una decisión y decidir qué hacemos. En el fondo, si tenemos un paciente con esquizofrenia, con muchos síntomas psicóticos, con resistencia al tratamiento, que respondió a clozapina, ¿ya? Y aparece con síntomas psicóticos, ¿qué hacemos en el fondo? O sea, porque en el fondo habían varias opciones, era o bajar la dosis, como muestran algunos casos, o cambiar el antipsicótico, pero ¿cómo lo cambiamos acá si el paciente ya es resistente al tratamiento? Vamos a ver más adelante que el TEC tampoco tiene una utilidad muy grande en los síntomas obsesivos compulsivos. Entonces, en el fondo, la decisión es muy clínica, es muy de cada paciente, y los ICRS es una buena opción, ¿ya? La clozapina. Entonces, acá los síntomas obsesivos compulsivos inducidos por antipsicóticos de segunda generación se atribuye por los efectos antidopaminérgicos y propiedades antiserotoninérgicas, ¿cierto? Lim y colaboradores en el 2007 encontró que el 12,4% desarrolló síntomas obsesivos compulsivos mientras tomaba medicación antipsicótica atípica. No es un número menor, ¿ya? Sugieren que la ciprasidona es una opción buena para el grupo esquizoobsesivo cuando cuando podemos hacer el switch de antipsicótico. Tiene mejor respuesta y disminución de los síntomas obsesivos compulsivos. Englitz y colaboradores en el 2009 reportaron 7 casos de síntomas obsesivo-compulsivos que se desarrollaron después de iniciar el tratamiento con clozapina. Mostraron que la adición del aripiprazol y la reducción de la dosis de clozapina resultó en una marcada mejora de las obsesiones y compulsiones, ¿ya? Tenemos una opción que no es la mejor tampoco para síntomas psicóticos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que ir barajando cuáles son las mejores opciones en cada caso, ¿ya? Este es un algoritmo que me pareció bien útil, que nos orienta. Tenemos como las varias opciones de cómo pueden aparecer, en qué estado, en qué momento de la evolución de la enfermedad pueden ser los síntomas psicóticos, ¿ya? O sea, los síntomas obsesivos compulsivos, ¿ya? O sea, aquí es paciente con psicosis y síntomas obsesivos compulsivos, ¿ya? Y aquí salen varias opciones: evaluar el insight, como hablamos inicialmente, si aparece antes de la psicosis o después de la psicosis, en los estados mentales de alto riesgo, ¿ya? O primer episodio psicótico, ¿ya? Entonces aquí diferenciar obsesiones con bajo insight de los delirios, ¿ya? Diferenciar las compulsiones de los manierismos, ¿ya? Y en el fondo ahí explorar todas las opciones, ¿ya? Y aquí podemos tomar la decisión
qué antipsicótico usar, y quizás más fácil, por ejemplo, en el primer brote psicótico, podemos empezar con un aripiprazol, por ejemplo, que nos podría ayudar a que no aparezcan tantos síntomas obsesivos compulsivos. Y así vamos tomando como las decisiones en el fondo, ¿ya? Acá tenemos el algoritmo en el fondo que cuando el antipsicótico induce a síntomas obsesivos compulsivos o al trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Y acá está la opción de que primero, y aquí también después le va a hacer la pregunta a Renato en el fondo, es cambiar el antipsicótico, pero en el caso del paciente con resistencia al tratamiento, con buena respuesta a clozapina, quizás la opción no es primera opción cambiar el antipsicótico porque ya se usaron anteriores, sino que es adherir un ISRS, ¿ya? Y más o menos lo mismo. Después les mando la presentación para que lo revisen bien, porque es bien interesante, ¿ya? Que se habla de la terapia cognitivo-conductual, hay metaanálisis de informe de casos que respaldan el uso de la terapia cognitivo-conductual en síntomas obsesivos compulsivos y TOC con esquizofrenia. Hay estudios que muestran que es beneficiosa tanto para el TOC y la esquizofrenia por separado, ¿ya? Y es importante tener en cuenta que para la aplicación adecuada de la terapia cognitivo-conductual, los síntomas psicóticos obviamente deben estar controlados, ¿cierto? Si no, no funciona mucho. ¿Ya? Hay estudios que han encontrado que la terapia cognitivo-conductual es segura, porque a veces se puede pensar que empeoraría la psicosis, y es bien aceptada. Ahí se muestran tasas de interrupción bajas y bastante eficaz, y es muy similar a la de los pacientes con TOC puro, ¿ya? El TEC, la verdad que no hay estudios claros, o sea, no hay estudios que avalen el uso del TEC para síntomas obsesivos compulsivos en la esquizofrenia, o TOC, ¿ya? No hay una evidencia sólida que avale su eficacia, pero como lo dije antes, la decisión es clínica, ¿ya? ¿Cuál es el curso de los síntomas obsesivos compulsivos y el TOC en esquizofrenia? También hay muy pocos estudios, ¿ya? Sugieren que entre los pacientes con síntomas obsesivos compulsivos y trastorno obsesivo compulsivo persistente, los síntomas generalmente persistirían o empeorarían independientemente del curso de la esquizofrenia, ¿ya? Hay estudios que muestran lo contrario, ¿ya? Y pueden tener mayor disfunción psicosocial y vocacional, peor calidad de vida general y mayor nivel de desesperanza. Y por esto, algunos autores proponen que el trastorno esquizoobsesivo se considere un subtipo de esquizofrenia. Y eso se da para estudios más a futuro, ¿ya? Eso, muchas gracias. Muy bien, Caro. Muy buena presentación. Este es un tema a lo menos difícil, Sí. no solo desde lo teórico, sino que desde lo práctico. La verdad es que estos pacientes son súper difíciles de tratar y dan hartos dolores de cabeza, sobre todo cuando entran en resistencia. En ese sentido, creo yo que como tanto desde el punto de vista diagnóstico como de tratamiento, hay hartos bemoles, ¿ya? Me gustaría primero preguntarte a ti, Caro, ¿con qué te quedaste de todo lo que leíste? Como lo que te quedaste más, digamos. Bueno, lo repetí en la parte de la presentación, que la decisión es, bueno, aparte de los algoritmos que los encontré bastante buenos que aparecían en ese paper, la decisión es súper clínica, va a depender de las características del paciente y como el caso clínico que había hecho en las preguntas. En el fondo, pucha, si tenemos un paciente, porque la opción era, si a un paciente con clozapina, era bajar la dosis, pero en el fondo tenemos un paciente resistente al tratamiento en esquizofrenia, que le dejamos clozapina y aumentamos y responde bastante bien, quizá la mejor opción era adicionar un IRS en el fondo. Entonces, a eso voy, que la orientación es bastante buena, o sea, me quedó súper claro cómo actuar ante estos pacientes, pero también me quedo con que tenemos que importante sacar una buena historia del paciente, la evolución de la enfermedad y qué le va a convenir más al paciente en ese momento, en el fondo, en ese punto de la historia de la enfermedad. Perfecto. Oye, y así como de highlights de presentación, como que si tuviéramos que así como contar la versión corta y como la historia breve, ¿cachai? Así como, ¿qué elementos así como sencillos, como te digo, 2 palabras para diferenciar el TOC sin insight, la esquizofrenia con síntomas de TOC,
y como el esquizo obsesivo en sí mismo, como tú lo mencionaste. Si tuviéramos que decir así como, mira, la forma así como resumen es diferencia entre es como con estos puntos. A ver, igual, de hecho te iba a hacer la pregunta, porque el TOC con bajo insight y el trastorno esquizo obsesivo, hay como una línea súper fina en el fondo como para diferenciarlo. El trastorno obsesivo, esquizo obsesivo, como salían los criterios diagnósticos, pueden haber obsesiones, ideas delirantes interrelacionadas, pero el paciente logra distinguir lo irracional de esa idea obsesiva de su idea delirante, en el fondo. En cambio, en el TOC con bajo insight no hay ideas delirantes, en el fondo. O sea, el paciente comprende poco la obsesión que presenta, ¿ya? Pero está, ¿cómo se llama? La prueba de realidad debería estar conservada en el fondo, no hay pérdida de la conexión con la realidad. Eso, y el No, TOC... ¿en cuál se vería preservada eso? ¿Cómo? ¿En cuál de esos cuadros se vería preservada la prueba de realidad? O sea, el TOC con bajo insight debería estar preservado. Ya, es que ese es el punto, que el TOC con bajo insight pudiese verse muy psicótico dado que no tiene insight. Tanto en ese sentido como probablemente la diferencia fenomenológica ocurre más como con las características como diferenciales de lo que es una obsesión de un delirio, ¿cachai? Pero en ese sentido el insight es una de las cosas que se nos cae, por lo tanto se vuelve muy difícil poder hacer la diferencia. Y ahí es donde probablemente juega un rol, como te decía, las otras características del TOC, o sea, de la parte de obsesión y compulsión, en el fondo lo que sabemos todo, la idea intrusiva, parásitas, que toman como eje central, o sea, que el pensamiento se vuelve central en torno a eso, y ahí es donde se cae las siguientes características, que es en el fondo que el paciente muchas veces, o sea, que el paciente entiende la irracionalidad y la desproporcionado y le es muy egodistónico y que lucha activamente contra ello. Y esa última parte del fraseo de las obsesiones es donde se empiezan a caer los toxinilces, ¿cachai? Que eso es lo que lo diferencia de un TOC y esquizofrenia, que en el fondo la parte delirante, en general, el delirio que sea en base a la esquizofrenia, pero que la parte obsesiva de eso no es lo que ha perdido netamente el INSEE. ¿Cachai? Como que la parte obsesiva es lo que se reconoce como irracional, Claro, pero claro. no, ¿cachai? Otro no, pues sí. En cambio, el Toxin Insight está mezclado, ¿cachai? Sí, sí. Bueno, y salía ahí, bueno, en los varios papers salía que eso era súper difícil, o sea, muchas veces era como, Sí. para reconocerlo tenías que ver la evolución de la enfermedad, más que nada. O sea, Exacto, y ese es el punto que quería llegar. En el fondo, el TOC, ¿cómo es la evolución natural de un TOC? ¿Cómo se presenta un TOC? ¿A qué edad? bueno, en la edad va a depender de hombres y mujeres, el hombre puede ser más temprana, aparecen las ideas obsesivas, en respuesta aparecen las compulsiones, y principalmente eso. Bueno, los pacientes con TOC consultan poco, y cuando hay una alteración significativa de la función de la vida diaria, finalmente el paciente puede consultar y comenzar un tratamiento no tan inicial, digamos, ¿ya? Y no recuerdo el porcentaje, pero en general, no estoy segura, pero con detalle, pero no todos responden bien al primer indicación de tratamiento farmacológico, y muchas veces tienen varias recaídas en el proceso de la enfermedad evolutiva del TOC. Ya. Mira, porque yo creo que acá el tema de los validadores diagnósticos se vuelve relevante para poder ir haciendo la diferencia. Ya más que como que aprendernos el número de memoria, en el fondo es importante saber que el TOC tiene un pic bimodal, en donde habitualmente la primera manifestación es los 10 años.
¿ya? Que eso es algo absolutamente anormal en la esquizofrenia, ¿ya? A menos que tengamos un very early onset esquizofrenia, que es claramente muy poco frecuente. Y el otro pic es en la adultez temprana, vale decir que posterior a eso, o sea, adultez temprana peri 20, ese es como el número, peri 10, peri 20, ¿ya? Sin embargo, el 90% de los pacientes ya presenta síntomas antes de los 20 años. No solo eso, sino que el 50% de los pacientes presenta síntomas alrededor de los 11 años. Entonces, en el fondo, la evolución efectivamente en un TOC es distinta, viene de antes, ¿ya? Ahora, y eso probablemente es lo que nos mete en un diferencial un poco complejo porque se mezclan, algo que no le hemos dado el suficiente énfasis, que son los trastornos relacionados al TOC, que no son TOC, pero que sí son otros trastornos del desarrollo, como el Tourette, por ejemplo, como en el fondo el déficit atencional, como en el fondo la comorbilidad de eso es súper alta. Recuerdo específicamente un paciente que tenía un Tourette y que lo confundieron con esquizofrenia por manierismo, con los tics fónicos, por las ideas en teoría delirantes que finalmente eran obsesivas, y que finalmente este cabro tenía un Tourette con un TOC. Y como tenía bajo insight, pasaba de que tenía bajo insight sobre como en el fondo lo, entre comillas, loco de las ideas, pero se las sufría por las consecuencias de eso. Entonces, muchas veces es difícil como poder hacer la diferencia, pero sin embargo hay algunos factores que tienen que ver con genética, genética, antecedentes familiares, historia de alteraciones del neurodesarrollo, o sea, habiendo una hay que buscar las otras, comorbilidades distintas, agregación familiar distinta, edades de presentación distintas. Entonces, la verdad es que en ese sentido, de hecho, como que muchas veces más que el corte actual, es la historia de la enfermedad lo que nos hace la diferencia. Y de esta forma podemos hacer una diferenciación entre la coexistencia de un TOC que, como les decía, se presenta antes, ¿cachai? Y que después haga una psicosis, que los síntomas obsesivos se presenten en los estados durante un estado mental de alto riesgo, que se presenten en paralelo con un primer episodio, que se presente durante el curso de una esquizofrenia crónica, o que se presente por exacerbación o aparición de nuevo post-antipsicótico. ¿Sí? Que esa es como un poco la forma, tal vez, como de hacer como versión corta del problema. ¿Sí? Ahora, me gustaría, Caro, también que pudiéramos detenernos un poco en la parte como más neurobiológica, ¿ya? Hablaste hartos detalles de eso, y está muy bien. Quizá sería bueno que nos pudierais como contar un pequeño como la diferencia de lo que pasa en el TOC versus lo que pasa en estos trastornos. No, así de memoria no creo, no. Soy sincera, de memoria no podría darte esa diferencia. Está bien, no te preocupes. Mira, en el fondo, bueno, la neurobiología de la esquizofrenia me imagino que ya la manejamos todo, la sabemos de memoria, las distintas áreas, vías, etc. Sin embargo, si hacemos el mono global, nos vamos a ir dando cuenta que las distintas patologías de salud mental finalmente funcionan más o menos al mismo nivel y las mismas conexiones. Si agarramos adicción, se entiende por qué los adictos se ponen psicóticos cuando tienen consumo sostenido o intenso de alguna droga. Entendemos por qué los déficits atencionales son factores de riesgo de consumo de sustancias, pues entendemos por qué también los trastornos del ánimo se linkean con los trastornos de ansiedad, y etcétera. O sea, como que uno, si va cruzando la información, uno va entendiendo a nivel neurobiológico por qué pasa lo que pasa, ¿ya? El punto es que en el TOC, el problema principal es que hay alteraciones a nivel córtico estriado-talámico corticales. Recordemos que esas vías son al menos 4, en donde funcionan a modo de loop. Y estos loops
finalmente, en el caso del TOC se genera un desbalance entre las vías directas, que son excitatorias y que comunican el órbito frontal, estriado, globo pálido, tálamo cortical. Ese es el circuito, el cual esa es una vía excitatoria, y se desbalancea con las vías indirectas, que eso es parte, que es lo que tú mencionabas, de la corteza dorsolateral, estriado, globo pálido, núcleo subtalámico cortical, ¿ya? Y esa vía es principalmente inhibitoria. Entonces, finalmente, esta vía basalmente bloquea el caudado y genera hiperactivación orbitofrontal talámica, y cuando esta, en el TOC, está desbalanceado, entramos en un loop como en cortocircuito en el fondo, como un loop que no para, ¿ya? Que se linkea un poco con las ideas intrusivas, obsesivas, que se repiten y que están todo el rato parásitamente robando el foco atencional de nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, también a nivel neurobiológico funciona distinto. Y estas vías justamente las regula, obviamente dopamina, estamos claros, ¿cierto? Pero porque las vías directa e indirecta tienen mucho que ver con el sistema extrapiramidal. Sin embargo, como tú decías bien, el tema de fármacos que bajen la serotonina pueden inducir síntomas TOC. Y en ese sentido, los antagonismos principalmente elevados de 5-HT2A y 5-HT2C pudiesen tener harto que ver con esto, ¿ya? Por lo mismo es que justamente uno trata de privilegiar fármacos que no tengan un efecto tan antiserotoninérgico. Un acápite, así como mini paréntesis que quería comentar, cuando uno aumenta serotonina o disminuye serotonina intencionadamente, es súper importante que la serotonina en el fondo funcione en todos sus receptores, ¿ya? Del 1 al 7. Por lo tanto, es importante que sepan que el cerebro está organizado en nodos y modos. Y el tema de los nodos, la misma serotonina en algunas partes disminuye como la producción global y en otras la aumenta. Vale decir, en algunas funciona como un autorreceptor con feedback negativo, algunas funcionan como heteroreceptor con la actividad completa, hay algunos que los autorreceptores son más bien como feedback positivos, etc. Entonces, en ese sentido, el mecanismo como global que uno como que sobresimplifica no es tanto. Entonces, el aumento de serotonina en unas áreas versus en otras puede generar una respuesta diferencial bien compleja, ¿ya? De esa forma, por eso es que, si recuerdan, fluoxetina, que recordemos a dosis tope, podemos justamente generar un bloqueo 5-HT2C, pudiese tener que ver con un efecto favorecedor como para tratamiento de TOC, considerando de que aumentamos globalmente la serotonina en todos los receptores, o sea, como de forma completa. Entonces, por eso es que no es tan fácil en estos casos hacer como lo que se llama la psiquiatría de precisión y tratar de pegarle diferencialmente a los receptores, porque finalmente en algunas áreas funciona mejor que otras y el mismo receptor en distintas áreas cerebrales a veces estimula y a veces inhibe, ¿ya? Lo otro, con respecto a una alternativa que suena súper tentadora, Caro, me gustaría que preguntarte tu opinión de, por ejemplo, pacientes con esquizofrenia resistente que están en clozapina y que agreguemos, porque dijiste una alternativa que es súper razonable, que es meter un ISRS, ¿cierto? Que de hecho lo viste en el caso clínico. ¿Y clomipramina? Considerando que es como el top de línea. Sí, como... lo que pasa es que la clomipramina en combinación con otros antipsicóticos, algunos estudios mostraban que habían hartos efectos adversos, poca tolerancia, y pueden haber hasta exacerbación de síntomas psicóticos. Entonces, en el fondo, quizás evaluar la respuesta a un IRS que tiene menos efectos adversos, y de ahí pasarse a la clomipramina, en el fondo, o sea, como segunda opción. Sobre todo con la clozapina, que es un fármaco que le ataca, o sea, tiene efecto a varios receptores en el fondo, entonces sería quizás,
una alta probabilidad que provoque efectos adversos en el fondo. Quizás por eso no lo usaría como primera opción, pero igual va a depender de la clínica del paciente. O sea, después cuando me acosté, me puse a pensar en el caso clínico, dije que salió dejado clomipramina a este paciente, porque la idea era que era un paciente que era grave, en el fondo con síntomas obsesivos compulsivos graves. Pero Claro. miedo a los efectos adversos que eso va a provocar, más que el paciente, aparte que se sienta mal, que el paciente deje de tomar los medicamentos. Un paciente muy frágil que con facilidad podría dejar de tomarlo en el fondo. Por eso quizá ocurre. Claro, claro. Ahora, también es importante con respecto a la mezcla clozapina-clomipramina, dos factores importantes. Uno es la sedación, ¿ya? En general esa mezcla no es tan bien tolerada y en ese sentido genera un problema mayor, ¿cachai? Sobre todo a esas dosis como que estuvimos conversando en el caso clínico, ¿ya? Y lo otro es que la clomipramina, recordemos que aumenta los niveles plasmáticos de clozapina. Por lo tanto, nos podemos pisar los cordones con esa estrategia, ¿ya? De repente, lo que eventualmente algunos hacen con mucho cuidado es bajar las dosis de clozapina y una vez abajo agregar clomipramina, cosa de volver a los niveles plasmáticos, pero sin tener tanta dosis. ¿Y qué tanto se podría bajar la dosis de clozapina para no perder, digamos, la Lo que pasa respuesta? es que, eso es lo que te quería comentar. Resulta que no es, a ver, ¿cómo explicarlo? Por interacción, que tiene que ver con el tema de los citocromos, no es 100% predecible cuánto de clomipramina te va a subir, cuánto de clozapina. Por lo tanto, en el fondo, claro, uno como que mentalmente sobresimplifica el problema y dice, bajémoslo a la mitad y le metemos clomipramina, pero la verdad es cuánta clomipramina y cuánto bajamos la clozapina. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil estimarlo. Entonces, como les dije, en el fondo, la clomipramina, si bien es cierto, es el más serotoninérgico de los tricíclicos, tiene los mismos problemas que los tricíclicos. Y si le agregamos el tema de eso sumado a la clozapina, tenemos sobresedación, empeoramos los efectos adversos y no es predecible. O sea, no digo que no se pueda ocupar, sino que digo que hay que buscar otras alternativas antes, que sean más seguras, que no sean tan maniadas con los niveles plasmáticos ni con los efectos adversos. Y si efectivamente estamos refractarios y que se está complicando demasiado la cosa, se podría ocupar, pero ahí yo lo dejaría en manos de psicofarmacólogos expertos, ¿ya? Ahora, con respecto al tema del algoritmo, está súper bueno, ¿cierto? Está choro. Agregaron algunas alternativas que no las mencionaron mucho ahí, que también sirven, ¿ya? Obviamente con menos, tal vez con menos evidencia y todo, pero que igual podrían servir. Si los síntomas obsesivos son inducidos de nuevo o exacerbados por antipsicótico y el paciente no está con clozapina, se recomienda cambiar. Eventualmente puede cambiarse a los fármacos que tú mencionaste, amisulpiride, aripiprazol, ciprasidona, probablemente de los tres, considerando que ciprasidona y aripiprazol tienen respuestas menos como marcadas en esquizofrenia, amisulpiride probablemente sea la mejor alternativa por lejos, ¿ya? Otra forma de hacer de hacer esto es que le agreguemos algunos estabilizadores al antipsicótico para ahorrarnos dosis de antipsicótico. En el fondo estamos apelando a que bajando la dosis, pero agregándole un potenciador, pudiésemos tener un efecto positivo. Y en ese sentido se ha probado la motrigina, se ha probado ácido valproico, también hay algunos estudios con topiramato, si mal no recuerdo, podría servir. A mí me sirvió una vez más, a ver, casos refractarios de esquizotoc son difíciles, pero de las experiencias relativamente positivas que he tenido con la motrigina, ¿ya? Oye, y Renato, no, perdona, no sé si alguna vez has visto la respuesta de la motrigina, que me parece súper interesante en este caso en estos pacientes, en el fondo, si tiene buena respuesta. O sea, mira, yo tengo pocos casos con porque, bueno, afortunadamente no es tan ultra frecuente.
Y la verdad es que me respondió uno con ácido valproico, otro con la motrigina y el tercero con la estrategia que les voy a contar a continuación, que es memantina. Memantina, bueno, aparte de lo que conversamos con la parte los circuitos, etcétera, el tema de la raya palazuma en la esquizofrenia, ¿se acuerdan que es una hiperglutamatergia como a nivel como de excitotoxicidad cortico-subcortical? Por lo tanto, la memantina, si bien es cierto, es un antagonista del NMDA, que uno le podría sonar contraintuitivo considerando que ese problema ya está disfuncional, basalmente, ¿cachai? Pudiese, ya que el problema ya está, ¿cachai? Pudiese ayudar a contrarrestar esta hiperglutamatergia, como sobre todo a nivel subcortical, como en la proyección hacia subcortical. Y en ese sentido, si bien es cierto, tiene harta menos evidencia, pero en casos resistentes sí se pudiese ocupar, ¿ya? Y después entramos en el arte. Después, si eso ya no funciona, estaba en el arte, les comento que me funcionó un paciente una vez con N-acetilcisteína, ¿ya? Hubo una mejoría notable, muy marcada. Pero entramos en el terreno de lo folclórico anecdótico, ¿ya? Si está con clozapina ya el paciente, y empezó con síntomas obsesivo-compulsivos, podría ser justamente combinar con ARI o con amisulpirida, ¿ya? Eso podría ser una alternativa. Ahora, con respecto a la progresión, ya tú mencionaste como ya esquizotoc, antipsicótico típico, el que sea que con el que venía, más el ISRS, y ahí esto es, acá entramos también en terrenos complicados. Algunos lo que hacen es, si eso no responde, es mantener el ISRS y cambiar a un típico. Eso también es una estrategia que se pudiese ocupar, ¿ya? Y ahí, ahí es donde en ese paso alguien, o sea, uno a veces en el algoritmo se le agrega el tricíclico, ¿cachai, no? Pero con la precaución que tú decís, precaución con la psicosis, precaución con la irritabilidad. Si eso no responde, efectivamente ahí está indicada la terapia cognitivo-conductual. Si eso no responde, algunos sugieren bajar la dosis de clozapina, si es que estaba con clozapina, y agregarle el ISRS, y si eso no responde, eventualmente ahí ya empiezan cosas más artísticas como el TEC, que claramente tiene menos utilidad acá, pero claro, a este nivel de algoritmo vale la pena probarlo, ¿ya? Algunos han hecho como el TMS u otras estrategias para ayudar en estos casos, ¿ya? Eso como en el fondo para compartirles algunas otras alternativas que pudiesen tener alguna utilidad. Creo yo que valía la pena recalcar la memantina como alguna, así como as bajo la manga, y la motrigina y ácido valproico. Y el amisulpirida, que claramente es como probablemente lejos la mejor alternativa en estos casos, ¿ya? Eso. Yo no sé si hay otras preguntas o comentarios, dudas, ¿no? O sea, el tema lo encontré extremadamente interesante, me gustó, lo encontré difícil, sí, pero me gustó que me haya tocado porque encontré súper interesante, como va de la línea de los ultra high risk y todo eso, y que hay mucho para analizar en el fondo, y de todas aristas, fenomenológicas, neurobiológicas, genéticas, farmacológicas, eso, así que muy interesante. Qué bueno que te gustó el tema. ¿Alguien iba a preguntar por ahí, parece, no, Pepe? ¿O Ignacio? ¿No? Ah, ya. Una mini cosita antes de que cerremos, que es algo que no tengo idea si efectivamente es real a nivel epidemiológico, o yo he tenido la buena o mala suerte que justo me ha tocado a mí verlo, que es la potomanía en esquizofrenia. Pero yo paciente la uno que tiene... Ya, a mí me ha tocado verlo más veces de las que me gustaría. Y no sé por qué. No sé si efectivamente quizá podríamos revisar si es que hay algún nivel de correlación mayor
con eso específicamente, pero es importante destacar lo siguiente, que dentro de la parte obsesiva que puede ser eso, ¿cachai? También hay causas médicas que generan eso, ¿ya? Recordemos que hay algunos fármacos que pueden generar, por ejemplo, diabetes insípida. Hay algunos fármacos que pueden de nuevo inducir como farmacológicamente potomanía. Entonces, en ese sentido, que no se nos olvide pensar fuera de la caja y que la potomanía no solamente la asociemos a lo psiquiátrico, sino que hay que activamente descartar otras causas de potomanía. ¿Sí? Insisto, no tengo idea por qué me ha tocado verlo tanto, pero me ha tocado mucho y a veces uno se lleva sorpresita, ¿ya? Así que eso como consejito, ¿ya? Bien, chiquillos, que les vaya muy bien, un gusto. Chao, gracias. El siguiente seminario es, acuérdense, el último que es de poblaciones especiales, que es combinación de adulto mayor y embarazada, ya en esquizofrenia. ¿Sí? Bueno. Así que eso. Chao, nos vemos, gracias. Saludos a todos. Chao.